El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, para todos aquellos que nos estén sintonizando en estos momentos, lo pueden hacer a través de la frecuencia modulada. Esa es una de las opciones. O la opción más interesante es coger el móvil, el ordenador o la tablet y teclear www.la10.es. Si no se lo saben, buscan La 10 Capital Radio en Google, aparece la página y hay una teclita roja que pone escuchar la radio. Le dan a la tecla roja y nos oyen en directo desde cualquier rincón del planeta. Desde Madrid, desde Toledo, desde Berlín, desde Shanghái, desde Nueva York o desde Río de Janeiro. Desde cualquier rincón del planeta nos pueden escuchar. Y posteriormente tienen la ventaja de tener 18.000 programas, más de 18.000 programas y entrevistas en nuestras plataformas a la carta. En Spotify, en YouTube, en Google Podcast, en Ivo, más de 18.000 entrevistas. La buscan por nombre, por temática y aparecen 18.000 entrevistas. Es una barbaridad. Bueno, vamos a hablar de un tema que llevamos hablando hace un tiempo, que desconocemos totalmente de qué va esta historia, que todo el mundo opina según uno dice o el otro, pero bueno, que está de moda y está de moda todavía hoy más porque la presidenta de la Comunidad de Madrid está en México y ahí tienen un rifirrafe entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la presidenta de México por el tema de la conquista española de México. Y para hablar de este tema hemos buscado a una de las expertas en este país más importante sobre la historia de América. La historia de América, una de las mujeres más importantes en este tema, que es la doctora por la Universidad Complutense, Aurora Pérez Miguel. Aurora, que está en Madrid. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Tema interesante, Aurora? Sí que lo es, sí que lo es. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por Cortés? Pues Cortés, que es una figura sin duda importante en nuestros días y como tú muy bien decías, ahora de moda, porque Cortés ha sido ensalzado, ha sido denostado, ha sido auspiciado y ha sido levantado y caído, depende de la boca de la que salgan las palabras. Ya. Pero no, Cortés y Moctezuma, yo es un articulito que he hecho hace poco en el que hablo de dos hombres y un destino. Uh-huh. ¿Por qué? Porque verdaderamente la conquista de México, claro, ha sido tratada 1000 veces por historiadores, por expertos, y ha sido tratado en libros y en tratados de historia, pero a mí me gusta siempre, y en este caso más que nunca, poner el acento en el factor humano. Uh-huh. En el factor humano, en la trascendencia, porque de ahí parten todos los sentimientos. Y fíjate que empiezo por una cosa especial. Vamos a ver, estamos hablando de Hernán Cortés. Bueno, pues vamos a situarnos en el año 1519. Pues no, me voy a situar en el año 2006. ¿Por qué? Porque en el año 2006, ahora, el día 1 de abril, despega hacia la Luna una nave especial de la NASA con una misión exploratoria y científica, etcétera, etcétera. Todo el mundo lo sabe, está en la televisión, la cápsula Orión con 4 tripulantes, viene con éxito, las expectativas se han logrado y el mundo entero contiene la respiración y el pueblo americano se muestra orgulloso de sus compatriotas. Perfecto, es magnífico. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos? ¿Por qué no ensalzamos nuestras proezas igual que los americanos ensalzan las suyas? Pues bueno, podemos empezar ahora ya, en el siglo en el 1519, ¿vale? Te cuento. Venga, vamos a 1519. ¿Qué pasa en 1519, doctora? Pues en 1519, Hernán Cortés fondea las naves en la actual Veracruz, con sus 500 hombres, sus 16 caballos, sus 7 cañones, y la leyenda dice que quema sus naves para obligar a la tripulación a seguir adelante, en busca de los tesoros y pingües beneficios, etcétera. Bueno, en realidad no los hundió, los barrenó.
inutilizándolos para que ninguno de los que apoyaba a Diego Velázquez pudiese regresar a Cuba. Cuéntame eso de Diego Velázquez para ponerlo en... Claro, efectivamente, a partir de ahí, porque Diego Velázquez, vamos a ver, habían ya conquistado la primera parte, Cristóbal Colón, y los españoles se lanzan a la exploración del continente por el Golfo de México. Entonces, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, había obtenido permiso de la corona para penetrar más allá del continente, porque había noticias de enormes riquezas. El hombre elegido para esta misión fue Hernán Cortés, este hidalgo extremeño, nacido en Medellín, que ya había ayudado a su amigo Velázquez en la fácil ocupación de Cuba. Pero hubo algunas desavenencias, en fin, por hacer corta la situación, acabaron mal. Y entonces intentaron echar para atrás la obra de Cortés. Pero Cortés dijo, no, a mí me habéis puesto aquí y yo sigo adelante. Entonces, cuando tuvo noticias de que Diego Velázquez, descontento, seguramente le haría volver, dijo, no, yo no vuelvo. Entonces lo que hizo fue colgar a los 2 o 3 disidentes que había, quemó las naves las inutilizó y siguió adelante. Eso es. Los que apoyaban a Diego Velázquez no pudieron regresar a Cuba y los demás tiraron para adelante hacia la conquista de Tenochtitlán. Eso es lo que pasó. Bueno, entonces comienza la conquista. Claro, entonces en el camino se encuentran a un personaje absolutamente primordial, que es la Malinche. La Malinche. Claro, ten en cuenta que cuando Cortés llega allí, cuando Cortés llega a México, estamos hablando de que hay los aztecas. Pero ¿qué pasa antes de los aztecas? Pues que antes de los aztecas estaban los almecas, los mixtecos, los huastecos, los totonacas, los chichimecas. Todos estos pueblos, se pierde la historia de ellos porque no tenemos noticias, se tiene que recurrir a la arqueología y a otras fuentes de investigación. Pero en cambio, la historia de los aztecas nos es bien conocida desde un siglo antes de la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque ya tenían pictografías, imágenes historiadas, y luego a través de los cronistas españoles. O sea, ya sí tenemos historia de los aztecas. Bien, entonces, se sabe que los aztecas dominaron a todos estos pueblos, los olmecas, los huastecas, los totonacas. ¿Cómo los dominaron? Pues a base de guerras y de sumisión. Entonces, ahí llegamos y todos estos pueblos estaban incómodos, estaban molestos. O sea que los aztecas eran los que dominaban todo el territorio. Claro, doctor. pero todos estos pueblos... ¿Y cómo los dominaban? Pues a base de palos, ¿no? A base como siempre se han dominado los pueblos, a base de invasión, de guerra, pues como se hacen siempre a lo largo de la historia. Todos estos nativos estaban sometidos al poder del gran azteca y entonces pues los iban sometiendo y los iban esclavizando y los iban sometiendo. Entonces, en uno de estos pueblos, Tabasco, llegan ya los españoles a Tabasco y le explican a Cortés que los aztecas han sometido a su pueblo a humillaciones, a esclavitud. Entonces, lógicamente, Cortés, que era muy inteligente, lógicamente este hombre pues se alía y le prestan su gente, todos estos, los de Tabasco, le prestan a su gente para intentar derrocar al tirano. Pero una cosa importante, le regalan a una persona, a una chica, una señora, una mujer, que se llama Malintzin. Los españoles la llamaron la Malinche. Y Cortés, que la amó y la convirtió en su pareja, la llamó Marina al ser bautizada. Eso es importante porque Cortés y Marina dieron a México el mejor regalo de todos los tiempos, su hijo Martín, que fue el primer mexicano de raza mestiza. Ahí está nuestro mérito.
porque otros pueblos no se mezclaron, sometieron, cogieron concubinas, pero no se mezclaron. Pero la raza mestiza, el mestizaje, es más que lo que hizo nunca ningún conquistador, ningún dominador. El mestizaje es el gran triunfo del pueblo español y del pueblo mexicano. Hoy en día en México hay más de 500 etnias, está muy complicado el asunto del mestizaje, pero parece ser que entre el 80 y el 90% son mestizos. Parece ser, porque la Enciclopedia Británica ha hecho un estudio pormenorizado, con un enfoque biológico. Y mira qué curioso. Voy a contar una cosa curiosa, que mucha gente desconoce. Y es que el duque de Ahumada, don Francisco Javier Girón y Ezpeleta, que es el fundador de la Guardia Civil, era descendiente directo de Moctezuma, a través de una rama nobiliaria que entroncaba con Pedro de Moctezuma. Bueno, en definitiva, era descendiente. ¿Por qué? Porque Cortés y Moctezuma, curiosamente, hicieron amistad. Esto es muy difícil de comprender, pero sí. Y una vez que fue conquistado México, una vez que fue conquistado Tenochtitlán, pues Cortés visitaba a Moctezuma, tuvieron muchos momentos de conversación, y Moctezuma pidió a Cortés, en su lecho de muerte, que por favor protegiese a sus hijos. Y así lo hizo el español. El español se llevó a sus hijos a España, los casó con gente, con nobles españoles, y a partir de ahí, pues bueno, pues es donde se produce lo que acabo de decir, la descendencia del duque de Ahumada, porque los casó con españoles, y el mestizaje, en definitiva, el mestizaje. Y hay otra cosa muy importante que a mí me gustaría destacar, porque como digo, me gusta destacar el aspecto humano, es el encuentro. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue la caída del imperio? Porque claro, bueno, pues la gente lo sabe. Ah, muy bien, hay una guerra, hay una lucha, unos ganan, otros pierden, venga, el que pierde fuera y el que gana para adelante. Pero el momento culminante del periodo de la conquista de México, cuando los dos personajes protagonistas se miran por primera vez a los ojos y se escudriñan, ¿qué tienen en común estos dos seres humanos? Eran como dos seres de diferente planeta. Había una fascinación de lo desconocido y pertenecen a la misma especie humana, pero nada más. Y detrás de Moctezuma se sostenía un mundo de orden social impuesto por conquistas, bueno, a base de un clan, un mundo de artesanos, constructores, guerreros, religión con sacrificios humanos, tabúes. Detrás de Hernán Cortés quedaba la vieja Europa, con su azarosa historia, sus logros culturales y sociales, sus avances tecnológicos. Entonces, claro, estos conceptos, las costumbres, todo eso era tan diferente que hay que situarse mentalmente en aquella época y en aquel momento para tratar de comprender los sentimientos de unos hombres que representan dos mundos tan opuestos. Pero doctora, una pregunta para yo situarme. El señor Cortés empieza a tener el apoyo de los pueblos dominados, de todos los pueblos dominados por parte de los aztecas, porque los aztecas se los ventilaban. Claro, así es. Bueno, en aquella época había todos los años 30.000 muertos, todos los años, por parte de los aztecas. Entonces, se unen a Hernán Cortés todos los pueblos dominados por los aztecas. Claro, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya. Eso ha sido toda la vida. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, en primer lugar. En segundo lugar, estaban hartos de la dominación, estaban exhaustos, estaban deseando de que alguien o algo sucediese para vengarse del dominador. Vale. Pero si realmente, doctora, si realmente al final España, a través de Cortés, libera a los pueblos de México, de los aztecas que se los liquidaban,
¿Por qué estamos en esta polémica al día de hoy, México y España? Pues estamos en esta polémica. Aquí habría que cada uno puede pensar lo que quiera. Yo pienso lo siguiente. Vamos a ver. Claudia Sheinbaum es la presidenta de México desde el 2024. Esta persona desciende de una familia judía de inmigrantes de Europa del Este, que se establecen en México en el siglo XX. Sus abuelos paternos vienen de Lituania. Sus abuelos maternos vienen de Bulgaria, huyendo de los nazis. Sus padres nacen en México. Entonces, esta persona, esta presidenta de México, no profesa ninguna religión que se sepa, y esto ya es curioso. No profesa ninguna religión que se sepa en un país que profesa devoción a la Virgen Guadalupana y que las creencias religiosas son absolutamente fundamentales. Eso es una anomalía que yo tampoco puedo comprender, cómo un país tan religioso en estos momentos, bueno, la presidenta dice que el presidente español y el rey hicieron unas declaraciones reconociendo que ha habido excesos, que hubo matanzas a los pueblos indígenas, que saquearon los territorios. Bueno, pues eso forma parte de la leyenda negra. Ya. Y si algunas personas, sean presidentas o no lo sean, se toman como base esto de la leyenda negra, pues se agarran a la leyenda negra para denostar. ¿Qué es la leyenda negra? Pues la leyenda negra surge en el siglo XVI, es una campaña de desprestigio promovida por países enemigos de España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, porque España había vencido a los italianos y a los franceses en Italia. Entonces empiezan, pues el denostador principal, Guillermo de Orange, que fue uno de los impulsores. Y el término leyenda negra se popularizó ya pues en el 1914 y se pretende que España es un país intolerante, tal. Como digo, algunas personas estén ocupando los puestos de la administración que estén ocupando, se agarran ahí. ¿Por qué? Algunos por intereses, otros por desconocimiento, otros por falta de curiosidad o de interés. Y en este caso, pues no lo sé. Pero doctora, lo que está claro que hay un desconocimiento de cómo fue todo esto tremendo, ¿no? Claro, por eso digo que algunas personas estén en el puesto en el que estén, desconocen, unos porque no quieren, otros porque no saben, otros porque no pueden, pero en principio la palabra desconocimiento es general. Sí. O sea, desconocen todo esto que pasó. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Pero para eso están ustedes, los expertos, ¿no? Claro, pero mira, donde hay guerra, hay destrucción. Sí. Hay guerra, hay destrucción, hay muerte, hay sangre y tal. Entonces, todos los pueblos del mundo, cuando han estado en una guerra, pues ha habido muerte y ha habido destrucción. El problema es después. Vamos a ver. Todos, denominador común. Guerra, destrucción, muerte, conquista, denominador común. Y luego, después de la guerra, el posguerra, es donde nos diferenciamos. ¿Qué pasa con la después de la guerra? Pues nosotros, los españoles, hicimos las leyes de Indias, que eso es un hito en la historia de la humanidad. Los reyes católicos, en especial la reina católica, la Real Provisión de 1500 la hizo promulgar la reina Isabel, prohibiendo la esclavitud. Sí, importante. La dignidad humana de los indios. Doctora, importante, 1500, se prohíbe la esclavitud. Claro. 1500, o sea... Sí, 1500. En 1512 el rey Fernando profundiza en este tema. En 1542 el emperador Carlos I insiste. Es decir, que desde el principio, incluso antes de llegar a América y todas las leyes de Indias, o sea, es decir, que no eran los conquistados fuera donde fuera, en América, en donde fuera, no eran esclavos, eran súbditos. Fíjate que en 1521 cae Tenochtitlán y en 1521 se inaugura el Hospital de Jesús, el primero del Nuevo Mundo, auspiciado por Cortés. Y en 1521 se inaugura el Hospital de San Lázaro. Y en 1523 la Ermita del Rosario de la antigua Veracruz. Es decir,
que desde el principio no solamente se instalan las leyes que habían promulgado los reyes católicos, sino que los frailes que ya iban para allá, pues empiezan a hacer hospitales, iglesias, la Universidad Pontificia de México, que se inauguró en 1553 bajo el patrocinio del rey Carlos I. Y otra cosa importante, fíjate, como estoy diciendo, por no perder el hilo, las guerras traen muerte, traen destrucción, traen perfecto, pero lo que distingue a unos pueblos de otros es el después de. Ya. ¿Qué hacemos una vez que hemos conquistado? Bueno, pues mira, para la basura, esta gente no vale para nada, estos son gentuza, que dependan de nosotros, vamos a sacarles el partido, que trabajen para nosotros. O, no. Son que se hicieron excesos, que se hicieron... Hombre, somos humanos, todo el mundo sabe que en un momento determinado, pues claro, pero lo que es importante son las legislaciones, lo que se hace a nivel estatal, para que esos pueblos sean considerados seres humanos. Y fíjate, te iba a destacar una cosa que a mí me encanta, que es la música. Los náhuatl, los aztecas, son gente, su mismo idioma es muy musical. Y la música formaba parte de sus vidas, desde las rutinas matutinas hasta los sagrados rituales, desde la celebración de los ciclos agrícolas, las celebraciones festivas, la música, los cánticos, las danzas, eran parte integrante de la vida. Entonces, ¿qué hacen los frailes? Se dan cuenta inmediatamente de esa herramienta tan poderosa que tenían en sus manos para vehiculizar todo este potencial hacia la evangelización. Y desde el principio se canalizan estas emociones. En las iglesias se cantaban tanto los himnos traídos desde España como los cánticos indígenas debidamente adaptados. Entonces ahí yo tengo una frase que me encanta: cruz y guitarra para la evangelización. Mucha gente dice, es que impusieron su religión. Bueno, claro, vamos a ver, estos señores estaban utilizando a sus dioses, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, Tlaloc, el dios de la lluvia. Todos estos les tenían que dar sacrificios humanos para satisfacerles. Entonces, los españoles que llegaron allí dijeron, no, esto no. En un principio, los frailes aprendieron el idioma náhuatl y les hicieron entender cuál era nuestra religión. Bueno, ¿que fue una imposición? Pues poco a poco les fueron convenciendo y bueno, yo pienso que mejor está allí nuestra religión que la del culto a Huitzilopochtli. Pues yo pienso así. Ya. Pero vamos, orgullo. Mire. Yo vuelvo otra vez al año 2026, se acabó la leyenda negra, hombre, por Dios, se acabó la leyenda negra. Hay un cineasta que es José Luis López Linares, que está haciendo unos documentales, Hispanoamérica, Canto a la Vida y Esperanza, Huir de Hispanos, y a partir de aquí hablan especialistas, tanto españoles como iberoamericanos, mexicanos también, de lo que fue, que hay que defender nuestra historia, porque somos lo que fuimos y seremos lo que somos. Si somos unos cobardes, unos mentecatos, que no sabemos apreciar lo que se ha hecho a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia, tanto como seres individuales, como pueblo. Mira a los americanos, qué contentos, cómo han enseguida, América, la luna. Hombre, y los españoles, ¿por qué no podemos estar orgullosos de esta hermandad que imbuimos en los pueblos americanos? Esta semilla fundamental para incrementar la amistad, el respeto, fomentar la cooperación internacional, la paz. Eso es adiós a la leyenda negra, hombre, por Dios, bienvenido el orgullo hispano. Eso es lo que yo reivindico, porque tiene que ser. Doctora, ¿y qué le pasó a nuestro rey? Que tuvo un lapsus ahí. ¿Qué le pasó? Eso mismo digo yo, ¿qué le pasó? Yo creo que quizás se descontextualizó su alegato y quizá dijo más cosas y cogieron justamente el trocito. Yo misma lo he dicho, yo misma lo acabo de decir. Hombre, en todas las guerras, en todos los sitios, pues hay matanzas, hay crueldades, es que yo no conozco ningún pueblo que vaya a conquistar otro y le diga,
Perdone usted, señor contrincante, usted sería tan amable de cederme su territorio, porque es que, mire usted, yo soy un conquistador y estoy aquí y no quiero matarme, ¿eh? Pero bueno, ¿qué dices? Vamos a ver, en todos los pueblos lo que no puede ser es que reneguemos de nuestra historia. Vamos a ver, dicen estos americanos ahora que pidamos perdón, pero bueno, vamos a ver, aquí en España han estado fenicios, cartagineses, griegos, romanos, árabes, franceses. ¿Tú te crees que yo me voy a plantar allí en Italia y voy a decir a estos señores, miren ustedes, pídanos perdón porque el acueducto de Segovia es una porquería? Pero hombre, por Dios, el acueducto de Segovia, las leyes romanas. Vamos a ver, ¿tú te crees que yo me voy a encontrar con un árabe y le voy a decir, oiga usted, haga el favor de pedirnos perdón, cuando tenemos la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, las aguas? Bueno, todo el que viene contribuye a engrandecer un territorio. Nosotros somos mezcla, los españoles estamos orgullosos de ser mezcla de todos estos pueblos que han pasado por nuestro país y han ido dejando su huella, y nos han ido dejando su simiente. Y nosotros lo dejamos allá. Bendito sea Dios, ¿no? Pero entonces, doctora, ¿hay mucha incultura en este país? Bueno, en este campo sí, porque de alguna manera, como te digo, la leyenda negra se ha propagado de una manera indigna y violenta y estúpida, y mucha gente se traga pues lo que ve, como se tragan muchos programas de televisión, porque como se tragan cosas. Pero para eso estamos efectivamente las personas que defendemos y reivindicamos la obra de España en América, para, hombre, comprendiendo y situándonos mentalmente. Doctora, usted es una experta en toda América. Bueno, yo hice Historia de América en la facultad, sí, hice Historia de América. Pero después le recorrió toda América. Sí, la he recorrido, efectivamente. Fíjate, es curioso porque ahora mismo estamos hablando de los aztecas, pero, por ejemplo, los indios de la costa noroeste de América, ahí hubo, vamos a ver, cuando los ingleses estuvieron en América, no hicieron estas leyes. Allí arrasaron. Los Sioux, Creek, Cheyennes, Apaches, Arapahoes, todas estas personas fueron prácticamente aniquiladas. Yo he estado en algunas reservas de los indios de allá, y los pobres, bueno, a unos Sioux, que estuve con unos Sioux, les dije, bueno, qué bien, ¿cómo se dice madre en Sioux? Y le dice el otro en inglés a su madre, oye, ¿cómo se dice madre en Sioux? Estaban olvidando su lengua, pero no tenían orgullo de pueblo. Los ingleses se liquidaron a todos y no pasa nada. Prácticamente se liquidaron a todos y no hicieron ni leyes ni nada, los estuvieron utilizando, eso sí, se ocuparon muy mucho, amigo, de la Commonwealth. Allí donde vamos a hacer conciertos comerciales y vamos a hacer conciertos que los dineritos y todo, eso sí. Ahora lo demás, mira, pues déjalos, que se pudran por ahí. Yo estuve, bueno, ya te digo, en la costa noroeste hubo un héroe, en Seattle, la ciudad de Seattle, se llama así porque el jefe Seattle, harto de las luchas intestinas de los blancos que llegaban allí, hizo un discurso maravilloso que empieza así: ¿cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aun el calor de la tierra? Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed. Son portadores de nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera o cómo aletean los insectos, etcétera. No te voy a leer toda la carta, pero termina diciendo: ¿dónde está el matorral? Desapareció. Termina la vida y empieza la supervivencia. Esta lucha del jefe Seattle estaba destinada a fracasar, como todo lo demás, fracasó. Pero lo que quiero decir es que estos indígenas, al igual que los aztecas, los mayas, los incas, estaban íntimamente vinculados al medio ambiente, cosa que tampoco cuidaron los ingleses, ni los holandeses, ni nada de esto. Yo tengo, un libro que se llama El indígena americano y el medio ambiente, choque de culturas, que es del año 2007, donde pongo de manifiesto esta vinculación íntima, intrínseca, fundamental
entre los indígenas en general de todo el mundo y el medio ambiente. Entonces, no te voy a decir yo que los españoles cuidásemos especialmente el medio ambiente, pero al dar unas leyes y al proteger lo que había allí, de facto se siguieron protegiendo. Entonces, aunque ya digo que yo doy mucho más importancia al hombre que a todo lo demás, porque todos los indígenas, concretamente ahora volvemos a México, estaban acostumbrados a sufrir ataques de animales salvajes, a soportar las fuerzas desatadas de la naturaleza, a sufrir la ira de los dioses, pero nunca pudieron imaginar que el fin de su mundo se debería a la acción de otros seres humanos. Es verdad, ahí se acabó un mundo y empezó otro mundo. El hombre contra el hombre contra la naturaleza, el hombre contra la vida, el hombre a favor de las leyes dictadas, el hombre que protege a sus súbditos, no a sus esclavos. Hombre, la historia debe acabar de una manera positiva. Yo que soy positiva, yo defiendo no lo que dice Hobbes, eso que dice Hobbes, que dice el hombre es un lobo para el hombre. No. De la comprensión, la colaboración y el entendimiento debe surgir la única raza de la Tierra. Quizá algún día, pues esta raza, nosotros, quizá debemos enfrentarnos a otros seres del espacio y comience una nueva era de estupor, de asombro. Pero ahora la Tierra es de los humanos. Somos parte de la Tierra. Y como decía el jefe Seattle, todos pertenecemos a la misma familia. De manera es que, bueno... Pero doctora, entonces en este país lo que pasa es que la gente necesita más formación. La gente necesita, yo diría más que formación, que también información. Información. Formación e información. Y ahora mismo, pues tú estamos haciendo, pues eso, una sesioncita de información de lo que pasó, y que nada pasa por casualidad. Si un pueblo sucumbe por otro, pues es lo que ha pasado en la historia de la humanidad, en todas las épocas de nuestra vida, en todos los países y en todos los tiempos. Lo que pasa es que hay que, digamos, sacar la parte positiva de todas estas miserias que conllevan la guerra. La guerra conlleva miseria. Pero, y doctora, una pregunta que se nos va el tiempo. Yo que también he recorrido algunos países de ese continente, el último que estuve en Guatemala. ¿Por qué los españoles tenemos esa mala imagen en América? Bueno, en América y ahora te voy a decir otra cosa, pues por la leyenda negra. La leyenda negra. ¿Por qué los españoles están colgados? Si tú vas a Bruselas, en una esquina de la Gran Place, hay un bar que se llama Le Roi de l'Espagne, y ahí están colgados los españoles, que son los tercios de Flandes, que son los del Duque de Alba. Bueno, pues mira qué mala fama tenemos. Estamos colgados ahí en el bar. Pues estamos colgados. Pues pero claro, entonces, doctora, lo que está fíjate, claro... Te voy a decir una cosa importante. Sí. A Flandes fue mucho del oro que se trajo de América. Mucho. Ya. En cambio, mira tú qué fama tenemos. Se fueron para allí, para Flandes. El oro de América, mucho de ese oro está en sus iglesias, en sus catedrales, mucho. Si tú has recorrido América, allí está mucho oro. Otra parte del oro se quedó en el mar porque los piratas ingleses y holandeses nos los quitaron. Y otra parte se fue a Flandes porque el rey Carlos era Carlos I de España y V de Alemania. Y había que sufragar las guerras y había que irse para allá y bueno... O sea que, mira, tú tenemos fama, pues bueno, pues ya es hora de que vayamos cambiando esa fama. Sí, pero doctora, en la política internacional que ha hecho este país, sobre todo en el continente americano, no durante muchas décadas no ha sido muy acertada porque no hemos sido capaces de formar y de informar. Tú lo has dicho, no hemos sido capaces. Bueno, pues nunca es tarde. Como te digo, me encanta que este cineasta esté ahora lanzando esas... Porque, mira, el cine es una fuente maravillosa e imprescindible. Oye, estamos hartos de ver la conquista de América por los americanos. Y fue mucho menos, fue una epopeya mucho menos importante que la nuestra. Y estamos hartos de ver al general Custer, bueno, ese no, ese se murió, ese pronto. Yo estuve allí cuando el 7º de caballería, estuve allí en Montana. Pero bueno, que te quiero decir que pues todos los héroes americanos que conquistaron el oeste, que tal y cual, y mira qué bien.
porque se han hecho películas y el cine es una propaganda maravillosa y nosotros no hemos sido capaces de hacer, bueno, se hizo el Cid campeador y lo hicieron los americanos, o sea, estamos tontos, pero bueno, y en cambio este cineasta, José Luis López Linares, está realizando una labor encomiable a través de esas películas documentales. Pues eso es lo que hace falta. El cine el cine, la radio, la televisión, los medios, la gente. Eso es lo que tenemos que Pero hacer. doctora, y para terminar, porque nos queda poco tiempo, la política diplomática española ha sido flojita, ¿eh? Pues hora es de que vaya cambiando y que no sea flojita, sino que sea fuertecita. Hora es de que yo creo que en todos los ambientes, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, tenemos esa obligación, ahora ya más que una devoción, es casi una obligación, porque estamos en un mundo, en la aldea global, en la que todos ya estamos hermanados, y como no pongamos un poco de interés en esto, nos vamos otra vez a la leyenda negra. Ya. Y es justamente lo que tratamos de rescatar en todos los ámbitos, en el ámbito diplomático, en el ámbito de los cineastas, en todos los ámbitos. Creo que es nuestra misión, nuestra labor, y ahí podría ser lo que yo digo, eso de meter la semilla para fomentar esa cooperación internacional y estar orgullosos de nuestro mestizaje y estar orgullosos y continuar unas relaciones que nos lleven al desarrollo mutuo. Doctora, hemos mirado mucho, que también está bien, para Europa y nos hemos olvidado de América. Mal. Yo soy americanista. Yo defiendo y propago el interés por América. América y España somos pueblos hermanos. Yo he visitado América. La verdad, siempre he tenido muy buenos inputs de América. Pero fíjate, tuve uno malo, en México. En México me han recibido maravillosamente, son gente maravillosa, son gente estupenda, yo les admiro y les quiero muchísimo. Pero una me dijo lo siguiente: porque los españoles, porque vinieron aquí y nos abusaron y tal. Y dije, oye, perdona, ¿tú cómo te llamas? Me parece que se llamaba Martínez o López o algo así. Pues mira, tú estás hablando mal de tus bisabuelos, porque mi bisabuelo procedía de Segovia por parte paterna y mi bisabuelo por parte materna procedía de Logroño. Yo estoy muy orgullosa. Tú estás hablando mal de tus bisabuelos. Ya. ¿Estás ahí? Ya. Estás ahí, sí. Es que ha habido un... Entonces, digo, tú verás. Y claro, se cayó, porque realmente, ¿qué iba a decir? Se cayó. Estate orgullosa de tu bisabuelo, estate orgullosa de tu mestizaje, estate orgullosa de tu pasado, estate orgullosa de eso y prolóngalo y proyéctalo hacia el futuro. Doctora, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer. Doctora Aurora Pérez Miguel, doctora en Historia de América por la Universidad Complutense, una de las expertas en este país sobre todo sobre la historia de América. Ha sido un placer. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, un saludo a todos. El remate con Miguel Ángel González Suárez.